esto es un grafo. Y un grafo nos sirve para modelar el mundo, para modelar la realidad. Y es algo muy natural, muy nuestro. De hecho, lo llevamos todos encima, ¿no? Siempre decimos que nuestro cerebro, pues, es un grafo. Las neuronas son nuestros nodos y las sinapsis entre neuronas son las relaciones que unen estos nodos. Así que en la cabeza llevamos todos el grafo más grande que podamos llegar a imaginar, ¿vale? ¿Y qué es una base de datos de grafos? ¿Qué es Neo? ¿No? Luego explicaré más en detalle las características. Pero así en resumen, lo que diría es que es una base de datos que ha llevado la democracia a las bases de datos. Es decir, ha puesto los datos al mismo nivel de ciudadanía que las relaciones. Los datos y las relaciones son iguales frente a la ley, ¿no? Diríamos. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente las bases de datos relacionales, es que si lo miramos, no tienen relaciones. O sea, no hay relaciones físicamente en las bases de datos relacionales. O las otras bases de datos no SQL, las que no son de grafo nativo. ¿Qué hace esto? Hace que todo lo que tiene que ver con relaciones sea de una gestión, o sea, no lo gestionen muy bien este tipo de bases de datos que no son de grafo. Y aquí es donde viene a solucionar esta necesidad pues la tecnología de Neo4j, ¿vale? Ahora lo veremos cómo lo hace y de qué manera pues aporta valor. Pero sí, las bases de datos relacionales no tienen relaciones. ¿Y esto de los grafos es algo nuevo? Bueno, no es algo nuevo. Toda la teoría de grafos es algo que viene de muy atrás. Empezó ya en el siglo XVIII con Euler y su teoría de grafos. Así que tampoco pensemos que es algo que se acaba de descubrir ahora. Lo que sí que ha sido en los años, o en los últimos años, es donde ha habido realmente la explosión. Y aquí es donde Neo4j, que fue el primero que empezó con toda esta tecnología, pues ha llevado a producción una plataforma muy potente para gestionar este tipo de datos, donde las relaciones requieren de ser tan importantes como los datos en sí. Y hasta aquí un poco de introducción a esto de qué son los grafos, ¿vale? ¿Y quiénes somos nosotros? Pues nosotros lo que somos especialistas en esto y os lo contaré así. Diré que llevamos, y aquí veo un poco el título de la materia oscura, realmente llevamos muchos años mirando el cielo, pero hasta hace relativamente poco no nos hemos dado cuenta de que lo que teníamos delante, que veíamos, llevamos miles de años mirándolo, la gran mayoría, la gran masa del universo ni siquiera habíamos sido conscientes de que estaba allí. Y la teníamos delante. Estaba oculta entre pues, los espacios que no sabemos ni siquiera qué es todavía la materia oscura, la energía oscura, hay muchas teorías todavía. Pues igual que está mirándolo delante, lo teníamos delante, no lo hemos visto, del mismo modo ocurre en nuestros sistemas. Hoy tenemos miles de tablas, miles de datasets discretos, datos que están allí, pero entre medio de los datos están las relaciones. Y las relaciones no le hemos sacado partido. Las relaciones que ya tenemos hoy en nuestros datos y que no le hemos podido sacar todavía valor para el negocio, son nuestra materia oscura. Y en Graph Everywhere, pues nos dedicamos a eso, a sacarle valor a esta materia oscura que ya está en tus datasets, en tus aplicaciones, en todos los sistemas que ya tiene la organización. Así que esto es lo que hacemos, dedicarnos a proporcionar valor, a sacar pues soluciones donde los grafos tienen un valor diferencial, que hay muchísimos casos de uso donde es así. ¿Sirve para todo esto? No, igual que no sirve para todo, pues una base de datos relacional o un motor de búsqueda o cualquier otro sistema. Pero sí que hay muchísimos casos de uso donde es muy interesante el uso de los grafos y, bueno, hoy vamos a cubrir algunos de estos. Como estamos aquí, es evidente, pues somos partners de Neo, nos encanta Neo, trabajamos con ellos desde hace muchos años, también trabajamos con otro partner de Neo que es Linkurious, que se dedica más a la parte de visualización, que también voy a cubrir así un poquito al final.
para explicaros los diferentes tipos de visualización que son interesantes de tener. Y nosotros nos dedicamos a esto, a dar soporte local, al desarrollo de aplicaciones, a soporte de la tecnología, porque somos especialistas en esto, en grafos, en Big Data Management, en Graph Analytics, en Analytics en general, pero obviamente siempre de la mano de los grafos como valor diferencial. Y hasta aquí el rollo corporativo, digamos, no os preocupéis. Vamos allá. ¿Por qué usar Neo? ¿Vale? Esto, Neo4j, como digo, es una tecnología, es una plataforma de gestión de datos de grafos nativa. Pero ¿por qué utilizar esto de los grafos? Hay muchas maneras de contar esto, ¿eh? Luego ya entraremos más en la parte técnica. Pero nos gusta contarlo de otra manera diferente, con un ejemplo. Primero, porque, oye, resulta, no sé si conocéis esto de esta web que se llama DevEngines, que es una web que mantiene lo cool, no sé, no sé, la cantidad de búsquedas, mantiene un ranking de popularidad, esta era la palabra que no me salía, de popularidad de las diferentes bases de datos en el mercado, ¿no? Si os fijaos la diferencia que tienen las bases de datos de grafo frente a todas las demás en cuanto a volumen de búsquedas. Bueno, hace un ranking, un scoring de cada una de ellas. Y fijaos la diferencia que tiene desde el año 2014 en adelante, cómo se dispara la cantidad de gente que está mirando esto en el mundo, ¿no? Dices, ¿y esto en sí hace que sea bueno? Bueno, pues lo que sí que creo que todo el mundo lo mira será por algo. Y ya os digo que sí, tiene muchísimo valor. Así que vamos a ver un ejemplo de que sí que explica muy bien el por qué es diferencial esta tecnología. Imaginemos esta base de datos que tuviéramos que modelar en un relacional una red social muy sencilla, ¿no? De personas y amistad entre personas, ¿no? Lo del amigos de, digamos. Imaginad que fuera esto el Facebook 1.0, ¿no? Bueno, lo podríamos modelar así, con una tabla de personas y una tabla de amigos. Si el 1 y el 2, si tengo aquí el 1, que es Josep, y el 2, que es Marta, están aquí, 1 y 2, es que son amigos. Si no hay la relación aquí, es que no. Estos son las relaciones y estos son los datos de las personas, ¿no? ¿Cómo se consultaría la pregunta de arriba, la de dame los amigos de mis amigos, los amigos de los amigos de Josep? Sería una query así. Que bueno, no es muy bonita, pero funciona, ¿eh? No digo que no funcione. ¿Cómo haríamos esto con Neo4j? Luego iremos a hablar de Cypher un poco más, pero para que veáis como resumen, Cypher es el SQL, el SQL que tiene Neo4j para interrogarlo. Es un lenguaje también declarativo, por lo tanto muy, muy potente, ¿eh? Fijaos lo sencillo que es. Yo tengo aquí A conectado, la persona A conectada a la persona B, conectada a la persona C. Fíjate cómo le pregunto. A conectado a B, conectado a C. Los paréntesis son nodos, las flechas son relaciones. Muy fácil. Donde el A.nombre es Josep, devuélveme los Cs. Los Cs son los amigos de los amigos de Josep. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos la diferencia entre escribir esto y escribir la query en SQL. Esto ya nos da un valor en sí, que es la facilidad de interrogar para encontrar patrones, que esa es una palabra muy clave en los grafos. Patrones de comportamiento, patrones en los datos. Pero vamos a ver si esto además, cómo responde esta query, el motor, frente a un relacional. Imaginemos una base de datos de 1 millón de personas, 1 millón de nodos, y de unas 50 personas de amigos, ¿no? Vamos a unos 50 amigos por persona, es decir, 1 millón de nodos y aproximadamente unos 50 millones de relaciones. ¿Cómo responde esto cada uno de los motores? Fijaos la diferencia. A nivel 2, que sería la pregunta esta que hemos puesto, la de amigos, los dos motores más o menos responden en un tiempo parecido. Fijaos que nos devuelve 50 por 50 registros, es decir, unos 2.500, el segundo nivel. Pero fijaos cómo degrada el relacional
y pasa de 0,01 segundos a 30 segundos, a media hora, a no terminar. Frente a un dato que es prácticamente constante. Ni siquiera lineal frente al número de datos que devuelve. Es constante, lo cual es muy, muy impresionante, ¿no? Resumiendo, el coste de este tipo de consultas, donde las relaciones son importantes, que es muchos casos de uso, como decía, los relacionales y los no SQL degradan de manera exponencial. Y dependen del número de saltos que hacemos o de la volumetría de los datos que hay detrás en las tablas. Es decir, que se hacen impracticables cuando tienes que hacer consultas de 2, 3, 4, 5 saltos, ya lo habéis visto cómo funcionan. Y no es un tema del tipo de motor relacional, es un tema de base, de cómo funciona la base de datos y cómo los datos están almacenados. Con Neo, el resultado es ni siquiera lineal frente a los datos, que sería una barra a 45 grados, sino que es constante. Es decir, esta pregunta que hemos hecho, si en lugar de tener 1 millón de personas, tuviera 10 millones, 100 millones de personas, el tiempo de respuesta a esta pregunta, de dame los amigos de Josep, o de amigos de amigos de amigos de Josep, el tiempo de respuesta sería exactamente el mismo. En cambio, este no. Este habría degradado mucho más todavía, ¿vale? Esta es la diferencia clave. ¿Y cuáles son las características principales que tiene Neo? Bueno, pues como digo, implementa el concepto de base de datos nativa de grafos, con lo cual tiene una gestión de storaging nativa de grafos, tiene el concepto implementado de property graph, es decir, todos los objetos que tenemos en la base de datos pueden tener propiedades, tanto las relaciones como los nodos. Es una base de datos esquema free, lo cual hace que sea muy dinámica a la hora del mantenimiento de aplicaciones, de que no tenemos que parar aplicaciones que están en producción para aumentar algún dato, para meter algún dato nuevo, etcétera, cosa que con un relacional hacer un alter table implica un impacto grande. Disponemos de este lenguaje declarativo que interroga a la base de datos, que es el Cypher, extensible además con código propio, herramientas de visualización, un workbench de desarrollo. Implementa también otra cosa muy diferencial, es que es una base de datos transaccional. ¿Qué significa que sea transaccional? Pensemos en las relacionales son transaccionales, por definición. Pero las no SQL, por definición, la mayoría no lo son. Y eso es bueno porque pueden hacer cosas muy rápidas, pero es malo porque no las puedes usar para ningún proceso crítico del negocio. Pero Neo sí. O sea, Neo puede estar dentro de un proceso core de aprobación de un crédito, algo que sabes que al cabo de 3 segundos o de 1 segundo, si tengo un bot que me está haciendo peticiones para intentar hacer un fraude y estoy haciendo aprobaciones automáticas no sé, de créditos o lo que sea, yo sé que al cabo de 1 segundo el comité se habrá realizado, por lo tanto, el scoring que estoy calculando, me acceda donde me acceda, va a estar, o sea, es un commit real, por lo tanto, la base de datos en todas partes, en todos los nodos del clúster, va a tener el dato replicado y me es igual por donde me entren, que no voy a tener, no voy a tener un error a la hora de hacer un cálculo. Por lo tanto, es muy importante esta funcionalidad. El hecho de que sea commit, que puedas hacer los commits, que puedas hacer los rollbacks, le da un valor diferencial. Luego es extremadamente rápida a la hora de hacer consultas. Habéis visto ya en el ejemplo, ¿no? No es, claro. ¿Y por qué lo hace bien? Pues porque los datos básicamente están conectados y tengo relaciones, lo que decía. No hay, frente a un relacional que no hay relaciones, aquí sí hay relaciones. Los datos están físicamente conectados unos con otros. Luego, además, tenemos características potencial de tener un clúster, alta disponibilidad, hace el load balancing automático, conectividad con drivers encriptados, con seguridad, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se requiere para hacer un entorno corporativo seguro y con escalabilidad y seguridad en todos los aspectos. Backups en caliente, etcétera, etcétera. Eso es una plataforma completa.
De hecho, es una plataforma completa, como vemos aquí, que lo que nos permite es dar dos grandes tipos de soluciones. Soluciones en el ámbito de la analítica y soluciones en el ámbito de las transacciones. Eso que os he explicado, por ejemplo, de dar ese crédito online, por ejemplo, ¿no? Eso sería una cosa más transaccional, pero luego la parte analítica, que también veremos los ejemplos. Y todo esto, como decíamos, con capacidades de integración de cualquier manera, batch, tiempo real con el exterior, con capacidades de uso por parte de usuarios más técnicos, de usuarios más de negocio, de data analyst, de científicos de datos y con todas las herramientas de administración, monitorización, etcétera, que requiere cualquier entorno corporativo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a lo básico de Neo. Lo que tenemos en Neo, como decía, éramos nodos y relaciones, os he mentido un poco. También tenemos propiedades, luego ya lo hemos visto, y etiquetas. ¿Y qué son cada uno de estos elementos? Lo vemos en un ejemplo muy sencillo. O sea, los nodos representan objetos. Y lo que decimos, pueden ser labelets, son estas etiquetas. Fijaos que aquí tengo 2 labels, pero tengo 3 nodos. Tengo 2 elementos de tipo person y un elemento de tipo car. Estos son las labels. Pero tengo 3 nodos, ¿eh? Tengo 3 instancias de elementos aquí. Luego tengo las relaciones. Fijaos que tengo que esta persona de aquí, pues vive con esta persona de aquí. Como vive con, también además es una cosa de los dos sentidos. Esta persona quiere a esta persona también quiere a esta, conduce este coche, pero el propietario es esta. Estas son las relaciones. ¿Qué nos faltan? Las propiedades. Fijaos que esta persona, ahora ya le pongo nombre y apellidos. Bueno, nombre en este caso. Se llama Dan. Esta persona se llama Ann. Y este coche es un Volvo de modelo tal. Y este drive, fijaos que estas son las propiedades que pueden estar tanto en los nodos como en las relaciones de los nodos. O entre los nodos. Y luego tenemos Cypher. Vamos a hablar del Cypher un poco. O sea, realmente, como vemos, esto es un nodo, esto es una relación, y esto, ¿cómo lo ve Cypher? Cuando queremos encontrar este patrón dentro de la base de datos, lo que buscamos es esto. Fijaos, lo que veíamos en los paréntesis. Dame un nodo de tipo person cuyo nombre se llame Dan y que tenga la relación loves con una persona que se llame Ann. Esto es lo que nos devolvería este patrón de aquí. Veis aquí las labels, las properties. ¿Y cómo crearía esta relación? Pues así también. Yo crearía este nodo que se llama Dan, que quiere a esta persona. Fijaos lo sencillo que es Cypher, ¿eh? Obviamente estos son los Hello World de Cypher, pero realmente se entiende. Es algo que alguien incluso que no sea muy técnico puede llegar a entender de una manera sencilla. Nodos y relaciones. Bueno, tampoco era un curso de Cypher esto, ¿eh? Así que era solo una pequeña introducción para que entendierais cómo se trabaja con este lenguaje. Cuando yo quiero interrogar a la base de datos para que me devuelva este modelo, o sea, este patrón, dime, oye, dame todas las personas a las que quiere Dan. Esta es la pregunta que le haría. Este es el patrón. Busco Dan conectado por la relación loves a X, a un interrogante. Devuélveme el interrogante. Y esto lo preguntamos así. Búscame, hazme el match de este patrón. Persona que se llame Dan y que loves a whom, devuélveme los whom. Si es un whom, pues será Ann, y si loves a más de uno, pues devolvería todas las personas que tuvieran la relación loves con este nodo Dan, ¿vale? Ya veis cómo funciona. Es una base de datos muy potente, escalable, etcétera, que además tiene un lenguaje muy potente para interrogarla. Vamos a los casos de uso. Vamos a cómo usamos, cómo trabajamos con los grafos, porque la mayoría seguramente pues todavía no estáis trabajando con grafos o no tenéis proyectos funcionando, o algunos igual no sabéis no sabíais ni lo que era. Bueno, un poco la idea de esta introducción. Pero os tengo que decir una cosa, los usáis todos los días, los grafos. Todos los días.
porque todos usáis LinkedIn. Pues cuando LinkedIn nos está recomendando personas, eso es un cálculo hecho con un grafo. Es un sistema de recomendación, es uno de los casos de uso típicos de Neo. No, esto obviamente no sé si aplica mucho a gobierno o no, sí, seguramente hay casos de esto, pero sí que sirve como ejemplo de que no es algo tan raro, sino que es algo que ya está implementado y que es real y está funcionando. Por lo tanto, los sistemas de recomendación, este scoring, que a mí me aparezca este señor el primero, este el segundo, este el tercero, este el cuarto, así en este orden, es porque el señor LinkedIn ha calculado un scoring en base a, pues esto hace días, en base a, pues vete a saber, a que estoy aquí hoy, a que personas que han trabajado conmigo, al final es un cálculo complejo, que se ha llevado a cabo en tiempo real y que este es uno de los usos esos que hablábamos, de los usos transaccionales, ¿vale? Lo que no puede ser es que, por ejemplo, yo le dé a Connect y al cabo de un segundo me vuelva a aparecer a Sergio como contacto posible, porque ya lo tengo. No cabría en la cabeza de nadie que esto, a cabo de un rato, todavía no hubiera refrescado, ¿vale? Este es un ejemplo, pero bueno, cuando vamos a cualquier e-commerce también. Esto es un ejemplo del Zara, ¿eh? No, yo añado estas bailarinas a mi cesta de la compra y cuando bajo un poco la pantalla abajo me dice, oye, ¿quieres completar el look con este vestido o con este bolso? Pues también estoy aquí usando un grafo. Esto es un cálculo también, es un sistema de recomendación, en este caso de productos, en base a miles de variables. Lo tengo en stock, no, lo ha comprado un amigo tuyo, le has dado al like a algo parecido. Todo esto, cuanta más información tengamos de nuestro usuario, cliente, etcétera, más ajustada será esta recomendación. Pero lo estamos usando ya, o sea, no es algo raro. O hay otras iniciativas públicas también que ahora están, a raíz del COVID, por ejemplo, pues han aparecido, ¿no? Esto es un grafo de propagación que está accesible, bueno, era en Singapur, ¿no? Que han habido muchísimos casos que se han ido publicando, ¿no? En China también se publicó otro, donde la gente podía ver si había estado en vuelos donde habían estado personas infectadas y, por lo tanto, hacer un tracking del seguimiento de esta pandemia dentro del país. Pues, no sé, Corea, o sea, tanto Singapur como China, pues, al parecer, les ha funcionado bien este tipo de uso. A nivel investigación, también se ha desarrollado el COVID Graph, que lo que se ha hecho es integrar información más a nivel investigación, para los investigadores de genómica, datos de ontologías de genómica, datos de Johns Hopkins, moléculas, patentes, papers de investigación. Todo esto está centralizado en un grafo de conocimiento, pues accesible también para cualquier investigador, ¿vale? O sea, son cosas que ya existen, que están, que las podéis, muchas las usáis sin saberlo y otras están accesibles. Pero vamos ya a entrar más en detalle a nivel gobierno, ¿no? ¿Qué cosas nosotros estamos viendo que tienen más valor en nuestros andares por aquí, en los proyectos que estamos desarrollando, que ya hemos desarrollado en el sector público, ¿vale? Proyectos más a nivel analítico, por ejemplo, serían estos. La visión única del ciudadano. Todo lo que tenga que ver con yo a mi ciudadano lo tengo en el centro y lo relaciono con su entorno, que es otra palabra típica de un grafo. Hemos hablado de patrón, la otra es contexto. Bueno, le he llamado entorno, era contexto. Al final, los datos no se entienden sin su contexto. Y un contexto es las relaciones asociadas a un dato. Y esto es muy grafo. Entonces, entender al ciudadano es entenderlo en su contexto, tanto a nivel transaccional como analítico. Pero esto se modela muy bien en un Neo4j. Hemos hecho proyectos de detección de fraude. Luego hay un ejemplo donde se explica un poco más. Detección de fraude es uno de los típicos. Esto puede ser tanto a nivel tributario, al nivel que sea. O sea, puede aplicar a muchísimos casos de uso. O nivel en este caso tenemos un par de proyectos de concesión de
de ayudas públicas y por intentar detectar fraude para no hacer estas concesiones, ¿vale? Encontrar las relaciones de los elementos es un valor diferencial y este fue el origen de esta iniciativa, ¿no? de este proyecto. Luego, los grafos de conocimiento. También es muy interesante a nivel, bueno, y lo digo con la parte, la última, la de inteligencia, que tiene que ver más con terrorismo, delito, análisis de esto, que implica conectar muchos datos dispersos, incluso encontrar, identificar personas de manera unitaria a partir de algún tipo de información más circunstancial, pero que necesitamos consolidar. Y aquí, tanto la inteligencia como los grafos de conocimiento juegan un papel esencial. En los grafos de conocimiento trabajamos mucho con el lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, ser capaces de procesar, pues, desde datos de Twitter, datos de cualquier red social, emails, etcétera, datos que vienen muy en bruto y ser capaz de identificar allí dentro entidades, relacionarlas incluso datos ya no estructurados, sino datos que ya tenemos en nuestros sistemas para generar un grafo de conocimiento como el que hemos visto del COVID, que yo tenía personas, investigadores, papers. Esto, a nivel técnico, es lo mismo que decir, pues, vuelo, que vino tal persona, que tenía o que aparece en tal email, etcétera, etcétera. Y esto nos permite investigar de una manera muy eficaz y encontrar, pues, de nuevo, conocimiento a partir de datos más desconectados, ¿vale? Por tanto, estos dos últimos casos son casos que aplican muy bien y que se entiende muy bien el uso de un grafo. ¿Por qué es conectar datos? Soluciones más online. También tenemos casos reales de esto. Este de ficha ciudadano, ¿Qué es esto? Todos nuestros portales normalmente vienen soportados por detrás por sistemas relacionales. Pues hay cosas que están bien y cosas que seguramente no hacemos porque no tenemos un grafo ahí metido. Porque hay muchas cosas que nos permitirían ir más allá en el servicio a nivel de por ejemplo, de tener yo mi dato de mi ciudadano con todos sus elementos relacionados, ya sean activos, trámites, cualquier cosa, y esto en una respuesta de tiempo real. Por lo tanto, estos conceptos de ventanilla única, de digitalización, etcétera, Neo tiene muchísimo que decir aquí, porque puede responder y puede dar unas capacidades que hasta ahora no teníamos a la hora de trabajar. En el sector público hay bases de datos muy grandes y ciertas respuestas no se pueden dar. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de este ámbito donde se ligaba a la persona y con sus trámites, con los gestores que tramitaban pues temas en este caso temas tributarios, y todo esto en un frontend que obviamente el usuario no veía un grafo, él veía pues sus trámites, veía los elementos que estaba trabajando con el gobierno, ¿no? Pero por detrás está Neo para responder en tiempo real, en tiempo de Internet, a preguntas complejas que tienen que ver con personas, trámites, los gestores, los tramitadores, todo esto en un entorno de modelo de datos complejo. Como digo, toda la parte de gobierno electrónico, esto aporta muchísimas posibilidades. Luego, sistemas de recomendación, llamémosle personalización, cosas que impliquen esto que habéis visto de estos scorings, que son cálculos en el mundo online que requieren de una necesidad de cálculo complejo, incluso teniendo en cuenta cálculos hechos en procesos de machine learning, analíticos más avanzados, etcétera. O luego, cosas como el control de fronteras, que viene un poco de la mano de la parte más que antes hemos hablado de analítica, de inteligencia, pero que aquí en el online es, oye, yo necesito en tiempo real hacer consultas muy complejas a ver si esta persona está conectada a menos de no sé cuántos niveles con alguna persona marcada como terrorista o no, para pues interrogarla en el momento de la frontera. Y esto no lo puedo hacer con otro sistema que no sea un grafo.
Luego hay otro tipo de soluciones que ya son más a nivel tecnológico y que dan muchísimo valor al gobierno, pero que aplicarían a cualquier otro tipo de sector, ¿no? Lo que he hablado de Entity Resolution, este concepto de identificar de manera unívoca una entidad, persona, empresa, lo que sea, a partir de datos más desconectados y que no tienen por qué ser perfectos, pero que sí podemos llegar, gracias a los grafos, a una respuesta más ajustada a la realidad y encontrar elementos de unión allá donde era complicado hacerlo, hacer scorings mucho más ajustados a lo que podíamos hacer hasta ahora, ¿vale? Como digo, esto suele ser procesos que están asociados a las soluciones de data quality. Bien, es un elemento más que ayuda a solventar esto. Dices, ¿esto es un sistema de estandarización de direcciones? No, no es un sistema de estandarización de direcciones. Es un sistema de ayuda a la resolución de encontrar una entidad, una identidad dentro de elementos desconectados. Luego, todo lo que tiene que ver con Analytics, con Graph Analytics, Machine Learning, apoyar los procesos actuales o que vayan a desarrollarse en el ámbito de Machine Learning. Esto puede ser usado para cualquier cosa, para clasificaciones de ciudadanos, de personas, de empresas, de productos, o en el ámbito pues empresas, personas, sería lo más habitual. Clasificaciones, scorings de potencial, pues, no sé, pérdida de ingresos, en impagos, etcétera, etcétera. Data governance, todo lo que son soluciones para apoyar las áreas de IT en el ámbito del data management y de data governance. ¿Data governance qué es? Es ser capaz de tener un control de los datos que están en la organización. ¿Y esto qué es? Pues esto es saber pues, quién ejecuta qué datos están usando, quiénes no, por qué usuarios, por qué aplicaciones, por qué sistemas, por qué bases de datos. Y esto ya vemos que es un mapa complejo de elementos relacionados. Y esto vive muy bien en un grafo. De hecho, de esto tenemos pues, bastante experiencia aquí en España. Y luego todo lo que tiene que ver con redes y operaciones, que, de nuevo, ¿qué es una red de comunicaciones? Una red de ordenadores, de servidores, de servicios. Una red es un grafo. Pues obviamente encontrar valor al meterlo en un grafo a todo esto es una cosa automática. Sencillamente ingestando los datos de vuestra red con los servicios, los servidores, etcétera, ya se pueden encontrar cosas como dame el punto crítico de mi red, dame cuáles son los servicios más afectados o el impacto si yo toco aquí, el impacto hacia arriba, el impacto hacia abajo. Es muy sencillo este tipo de análisis muy potentes. ¿Y cómo son la arquitectura habitual en soluciones de grafos? ¿Vale? ¿Cómo es? Bueno, suelen tener, como decíamos, fijaos en una cosa, el ejemplo que os he enseñado del LinkedIn o del e-commerce, ¿no? Ahí no hay ninguna visualización en grafo, ¿vale? Ahí hay un scoring, es decir, solo en esta pirámide que vemos se usan las partes de abajo. La visualización es como la guinda del pastel. Hay soluciones que lo requieren, pero hay otras muchas que no. Ahora, lo que está claro es que todas requieren integrar datos, conectar datos, tener un entorno con escalabilidad, con seguridad, con alta disponibilidad, con capacidades analíticas de Graph Analytics, de lanzar queries complejas, de alterar el modelo, de hacer lo que se llama el refactoring, que es cambiar las estructuras de la propia base de datos de manera dinámica. Y luego, además, visualizar, que es una parte importante, pero que no siempre, no todas las soluciones. Por ejemplo, en el ámbito, algunas de las que hemos visto, fraude, por supuesto, el visualizar los datos es un valor muy interesante. Pero como digo, una recomendación de un contenido, pues, o de un trámite o de algo, pues no tiene por qué ser algo que veamos de manera visual como un grafo. Vamos a ver algunos de estos ejemplos que hemos dicho. Este que os de hecho os lo he comentado ya, ¿no?
Aquí lo pinto así, pero realmente la visualización no era como un grafo. Lo que está viendo el reto de este proyecto era, este es un sistema online, lo que decía, que conecta personas, trámites, gestores de trámites, representantes. Es el concepto de ventanilla online, no de trámites, y entender con la autoridad tributaria en qué punto está cada trámite. Cada persona tiene el control de sus trámites y cada representante tiene el control de los trámites de todos sus representados. Y eso es un modelo de datos bastante complejo. La solución, pues claro, la mejora ha sido abismal en cuanto a tiempos de respuesta, facilidad de expansión del modelo, del sistema para muchísimos otros elementos, ya que el modelo es muy dinámico y cubre, añadir nuevos trámites no nos cuesta nada. Y aquí, pues a nivel técnico, estamos hablando aquí de más de unos 100 millones de trámites funcionando, ¿vale? O sea, de entidades, no de trámites, de entidades dentro de la base de datos, entre personas, trámites, representantes, todo esto. Como digo, aquí hay, a nivel técnico, la solución es Neo 4J y todo está integrado en Java, en un entorno Big Data, mediante también leyendo datos, por ejemplo, de una base de datos documental, en este caso que es MongoDB. Cada uno hace su papel. ¿MongoDB sirve para hacer grafos? No. ¿Neo sirve para meter documentos? No. Cada uno se usa para lo que se necesita y allá donde pueda aportar más valor. Este es otro ejemplo también real de proyecto para detección del fraude en las subvenciones de proyectos, ¿no? En subvenciones de proyectos de I+D. Esto también lo hicimos hace ya un tiempo y también se vio pues la mejora en la productividad, ¿no? O sea, digo, literal, esto era la frase de, oye, esto que has hecho en 3 minutos a mí me costó una semana de trabajo. Esto es real, o sea, por tanto, solamente eso ya es un elemento. Imaginad cuántas investigaciones puedes hacer si antes tardabas una semana y ahora tardas 3 minutos. O sea, tu nivel de llegar a encontrar elementos o posibles tramas de fraude son muy, muy altos, muy, muy grandes, ¿no? Como vemos, ¿no? Aquí sí que la parte visual es importantísima. Y ya vemos que tiene sentido porque yo, pues a nivel, pues de, por ejemplo, estos nodos, yo veo que hay nodos más grandes, más pequeños, pues esto es un proyecto de más dinero y este es uno de menos dinero. Yo ya me centro en el que tengo, visualmente el dato salta a la vista. Bueno, aquí también lo que estábamos es trabajando con Nail Incurious, alertas automáticas para detección de patrones sospechosos y la verdad es que fue muy rápido el tiempo de implementación. Otro ejemplo, juego online, es una agencia de gestión del juego que hicimos también para detección de fraude, ¿no? Encontrar patrones, encontrar tramas de fraude, redes de fraude extensas, donde muchas personas trabajan, entre comillas, obviamente, trabajan de manera conjunta en hacer algún tipo de tratamiento, o sea, de funcionamiento ilegal dentro del sistema, ¿no? El objetivo es definir esto y además que sea capaz de explicarse de manera sencilla para poder llevarlo al juzgado si así se determina como una práctica no correcta, no legal. Bueno, de nuevo, la productividad mucho mayor y la facilidad de encontrar estos patrones, pues es muy, muy, muy grande. Y además un tiempo rápido, esto fue un piloto, así lo que se tardó así, tan poquito, porque realmente fue sencillo de implementar. Y el valor se ve rápido. Luego, otras cosas como esto, a nivel de Guardia Civil, por ejemplo, que hemos desarrollado pues este tipo también de solución donde sea fácil conectar personas con otros elementos para poder hacer investigaciones en el ámbito judicial también, ¿no? Para encontrar, pues, temas de terrorismo, etcétera. La tecnología, igual, al final es lo mismo. Aquí Licurious, Bloom es la herramienta de visualización de Neo, que es súper potente también. Y la mejora, de nuevo, también es la capacidad de productivizar
o sea, de aumentar la productividad de las investigaciones. Pero además con todo un backend que me hace cálculos, que me encuentra patrones sospechosos, que implemento reglas automáticas, etcétera, ¿eh? Y luego, toda la parte esa de algoritmos, que no quería tampoco entrar muy en detalle, pero sí que creo que es interesante, y como es más global lo he puesto así. O sea, toda la... de las dos grandes familias que hemos visto de Neo a nivel de usos, de casos de uso, hemos hablado del caso de usos más transaccionales y más analíticos. En el ámbito del Graph Analytics, de los Machine Learning, del Data Science en el ámbito de grafos, Neo implementa alrededor de unos 50 algoritmos de manera ya nativa dentro del motor. Algunos son estos. No son solo descripciones técnicas, ¿eh? El shortest path, el random wall, claro, son elementos súper matemáticos, súper técnicos, pero que siempre tienen una traslación, algún uso en el negocio. Por ejemplo, no sé, bueno, la familia de centrality lo que nos hace es determinar la importancia de un elemento. Si estamos conectando personas con personas, las personas con la centrality mayor son personas más influyentes, tienen un grado de influencia mayor porque tienen más relaciones con otras personas. No solo a un nivel, sino a n niveles. Eso sería con el PageRank. O sea, todo esto nos puede servir ¿para qué? Pues para rankear las personas en función de su importancia de su centralidad. Nos puede llevar a investigaciones, por ejemplo, empezar a investigar esas que tienen la centralidad mayor, porque entendemos que pueden ser más importantes para la investigación. Esto o otras 1000 casos de uso más que se nos pueden venir. Luego esto, la clusterización, por ejemplo, de personas pues en función de una comunidad. Y la comunidad se puede calcular de muchas maneras, ¿no? Pero al final yo divido a las personas en comunidades, en personas que se relacionan más con otras personas y eso genera una comunidad. Y luego tengo otras familias, la de similitud, que me permite entender si hay estructuras del grafo que se parecen o que son similares a otras estructuras del grafo, o la predicción de enlaces, ¿no? De relaciones también, que también me puede llevar a decir, oye, ¿cuál va a ser el próximo movimiento más probable de una persona? De nuevo, siempre hay una traslación de la parte del algoritmo al negocio. Y luego la visualización. Digo, ¿por qué debemos? O sea, ¿por qué es interesante visualizar? Porque si venimos de aquí, venimos de las tablas, de los formularios, de un montón de números que nuestro cerebro no gestiona bien. De hecho, en esta columna de aquí que veis, por ejemplo, si intento encontrar la diferencia entre un 3000 y un 9000, a nivel visual os dais cuenta que no es que es prácticamente lo mismo. O sea, es que es un trocito extremadamente pequeño la diferencia entre un número y el otro. Pero uno es el triple que el otro. Por lo tanto, el valor es extremadamente distinto. Esto es lo que se cubre con una visualización correcta. Ahora, yo, en un ejemplo así, yo entiendo pues, que estos son pedidos, y yo veo que hay pedidos grandes, pedidos muy pequeños, y además el color me dice cosas, por ejemplo. Me dice que el color rojo es que el pedido es urgente, y el color amarillo o el verde, que no sale aquí ninguno, me dice que es menos urgente, que no, que tiene una prioridad baja. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro humano ve este modelo, esta foto, y la interpreta en milisegundos. Yo, como analista de estos pedidos que me han hecho, me iría a los rojos grandes, que son los problemáticos, los que tengo que asegurar que el pedido se haga en tiempo, llevarlo esto a pedidos o llevarlo a cualquier otro elemento. Y se pueden poner colores, logos, se puede jugar con muchos elementos que hacen que la productividad de un ser humano trabajando contra los datos sea miles de veces mayor que trabajando con tablas o elementos mucho menos visuales, ¿vale? Y hay dos tipos grandes de visualización. Visualizaciones más contextuales, donde investigamos el dato, un dato, y otros más globales, donde lo que hacemos es
ver qué forma tienen los datos. Pero nos interesa más el concepto este global, sería más el concepto de nube de puntos, ¿no? De, oye, por aquí hay unos que se relacionan mucho y tenemos unos pues en esta zona y otros allá, pero no me interesa si se llama Pepe o Juan. Aquí sí, en este entorno más contextual, estoy haciendo una investigación de una parte de todo el volumen de datos. Bueno, aquí hay herramientas que sirven para unas cosas y otras que sirven para otras. Pues, por ejemplo, la parte más global, pues aquí entrarían herramientas como Griffith y Toscape, ejemplos, ¿no? Tampoco voy a entrar aquí mucho. Y Linkurious o Bloom también de Neo, pero bueno, como hacen ya seguramente ya la habéis visto, os enseño un poquito de Linkurious, nada, 2 minutos. Es una herramienta que lo que hace es se conecta a Neo y lo que hace es devolver datos. O sea, lo que haces es visualizar datos, tener capacidades de navegación entre los datos y enseñarlos y ver que no es lo mismo ver una tabla que verlo así, como os imagináis, ¿vale? Filtrar, cambiar formatos, visualizar en un mapa, incluso tener tema de alertas automáticas o pues visualizar, hacer un análisis temporal de esto, ¿vale? De los datos. Voy a enseñar, vamos a hacer una pequeña demo de la herramienta, bueno, no de la herramienta, de Neo al final. Vamos allá. Esperad un segundo que voy a tratar. ¿Veis la pantalla? Sí. Vale, perfecto. ¿Veis la consola de Neo, no? ¿Verdad? Sí, allí la vemos. Por Vale, lo menos perfecto. 2 personas ya han respondido también que la Muy ven. bien. Es que como tengo 2 pantallas, no sé, me aseguro que no sea Sí, que... sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, esto de aquí, este modelo, esto es Neo. Mira, voy a enseñaros el modelo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es un dataset de datos públicos de adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Madrid, de hace unos años, de hace pues, al menos un par de años, 2 o 3 años. Pero bueno, para que veáis lo que hay aquí, lo que tengo son pues personas que que tienen cargos en empresas, empresas que tienen cargos en otras empresas, empresas que se adjudican contratos. Este es el esquema de datos. Fijaos, tengo 7.000 nodos y 20.000 relaciones. Es un entorno pequeñito, pero fijaos para que veáis, pues no sé, empresas. No sé, aquí tengo una empresa, vamos a ponerle, ¿veis? Esta empresa se ha adjudicado este contrato. Esto es la consola de Neo4j. Esto, solo a modo de ejemplo, para que veáis con Linkurious. Linkurious es esto. Yo lo que hago aquí es, por ejemplo, pues, no sé, busco pues, una empresa o una persona, ¿veis? Podrían buscar en empresas, pues no sé, pues SL, seguro que hay, ¿veis? Pues mira, esta de aquí, Flodi SL, y quiero añadir estas a la visualización. ¿Veis? Aquí tengo 2 empresas, lo que puedo hacer es expandir los contratos, en este caso tiene un contrato que se ha adjudicado, esta también, pues tiene 2 contratos. Bueno, ya veo que hay unos contratos más grandes que otros. Este es más pequeño, fijaos que aquí tengo sus propiedades. Este es un contrato de 121.000 euros, este es un contrato de 794.000, ¿vale? Vamos a más cosas. Mirad, Clec S.A. que os sonará, ¿no? Los que está, pues tengo aquí, aparte de contratos, o sea, aparte de empresas, tengo personas que están, o otras empresas relacionadas, ¿vale? Con diferente tipo de relación. Consejeros, vicepresidentes. O vamos a ver si hay alguna, vamos a seleccionar, por ejemplo, estos de aquí, y digo, venga, quiero expandir las personas que están relacionadas, ¿ves? Todas las personas que tienen cargos en estas empresas. Ya lo vais viendo, ¿no? O sea, esto, o puedo hacer cosas como, oye, ¿hay alguna relación entre FRPIS SL y Flodi SL? Vamos a ver. Selecciono un nodo, selecciono el otro nodo. Ups, perdón. Así mejor. Así. Y digo,
quiero encontrar el shortest path hasta 8 niveles entre ellos. Bueno, pues sí que ha encontrado una relación, ¿no? A través de un tipo de procedimiento, de un tipo de contrato. Sabéis que ha encontrado la conexión entre ellos en un entorno complejo. Vamos a encontrar cosas más interesantes, que esto al final, como digo, el Incurious es la herramienta que nos permite visualizar, pero todo esto lo que está haciendo cada vez que hago un clic es hacer llamadas a Neo. Yo aquí he hecho algunas consultas pues más interesantes, ¿no? Digo, venga, vamos a ver, por ejemplo, la concentración de adjudicaciones, ¿no? Digo, oye, quiero ver, fijaos, esto sí es Cypher, un organismo que licita un contrato que se adjudica a una empresa, ¿eh? ¿Veis? Algunas de las queries que podemos hacer. Contratos donde, por ejemplo, esta es interesante, contratos donde el volumen adjudicado es mayor que el que está presupuesto del pliego, lo cual es curioso, pues sí que habían algunos, no muchos, pero fijaos, este contrato, por ejemplo, el presupuesto eran 118 millones y se acabó adjudicando por 161. Seguro que hay alguna explicación, ¿eh? O este de aquí, que eran 4.000 y se ha adjudicado por 12.000. O sea, fijaos la facilidad de hacer este tipo de consultas. O dame el top 10 de los contratos más grandes, ¿vale? No, del top 10 de empresas con más contratos. Yo busco el patrón, que es un nodo, que ya sé que será una adjudicación, a una empresa donde la empresa, y cuento el número de adjudicaciones que tiene. Y aquí veo que pues, la empresa que más, en este dataset, que más contratos se ha llevado, pues es Ortiz Construcciones y Proyectos. ¿Veis esto? Yo si vengo aquí y digo, bueno, voy a limpiar esto, no lo guardo, quiero una nueva visualización, busco Ortiz. ¿Cómo se llamaba? Ortiz Construcciones. Ortiz Construcciones. Debería encontrarlo esto. Ahí está, Ortiz Construcciones. Fijaos que tengo, ¿veis? 400 contratos, 40, vamos a expandir solo algunos, 50, que son expanda 50 contratos. Aquí tengo todos los contratos que se ha adjudicado Ortiz Construcciones y Proyectos. ¿Veis que hay pequeños, hay grandes? Yo puedo seleccionar algunos, decir, bueno, quiero expandir, por ejemplo, el organismo que licita estos proyectos. ¿Veis? Cada uno de los organismos, el Distrito Centro, San Blas, Salamanca. Muy sencillo encontrar aquí pues cosas también como esto otro que tengo aquí. Es decir, si yo tengo la relación entre empresas y cargos y empresas que tienen cargos en otras empresas. Fijaos esta. Resulta que lo que a mí me interesa es encontrar, si tengo empresas que son propietarias de otras empresas, subir hacia las matrices, encontrar cómo de concentrado están las adjudicaciones a nivel de matrices. Puede ser que una empresa tenga otras 1.000 empresas dentro, pero que al final pero esas 1.000 empresas, o sea, que la mayoría de los contratos se acaban adjudicando al mismo grupo de empresas, ¿no? Pues esto es lo que se consigue con una query de este estilo. Digo, contratos que se han adjudicado a empresas y 3 niveles, me voy hasta 3 niveles de relación entre empresas y cargos. Le he quitado esto porque Deloitte en este dataset me hacía mucho ruido porque es auditor de muchísimas empresas, con lo cual lo quito. Y vamos a ver lo que sale, ¿no? Dice, vamos a ver. Fijaos, lo que me estaba saliendo es que al final, en este dataset de nuevo, pues ACS era el que mayor número de contratos se adjudicaba, ¿vale? A nivel de grupos, ¿eh? Aunque si buscamos ACS, no tiene ningún contrato adjudicado, ¿vale? Si miramos aquí... Solo pensando en los asistentes, que yo no sé si hay alguien que tiene que salirse a la hora marcada. Yo ya estoy. Era solo, ya estaba, ¿eh? Era esto. Después, es solo si por acaso alguien quiere hacer alguna pregunta en ese momento. Por supuesto. Para quien pueda. Ahí, ¿tenéis preguntas, alguna cuestión que queréis poner a Josep? ¿Cómo se relaciona Neo con DAG, DAG?
La dirección... ¿Qué es DAG? Eso que estoy pensando, de dirección de... ¿Qué? Fernando, no sé si puedes... Sí, si nos puedes comentar un poco qué es lo que es DAG. Exacto. Grafo acíclico dirigido. Bueno, es que Neo te soporta cualquier tipo de grafo. RDFs, o sea, todo lo que se pueda modelar, se va a poder modelar dentro de un grafo, o sea, de Neo. Cualquier grafo. Las relaciones de Neo tienen una dirección, pero claro. incluso queries de eso, puedes ignorar esa dirección, portanto, puedes poner una dirección solo para efectos porque Neo necesita, pero después no tienes que trabajar con ellas, portanto, incluso sin dirección podrías trabajar. Veo bastante relación con IOTA Tango. Mira, de hecho yo tenía por aquí alguna query que no tenía. Mira, esta de aquí, por ejemplo, no sé si veis la pantalla, este patrón, aquí he obviado la relación. Digo, oye, yo quiero personas conectadas a empresa. Me es igual si la relación va hacia allá o va hacia aquí, pero ya está. O sea que sí, por supuesto. En ese caso, a lo mejor, muchas veces, en ese caso, se podría imaginar, aunque la query va a tener siempre sentido sin dirección, se podría imaginar una dirección. Pero imaginar, por ejemplo, queries que, yo qué sé, por ejemplo, Vivicom. En Neo, cuando lo guardas, tendrás que especificar una dirección, pero obviamente cuando trabajas con los datos, esa dirección nunca tiene ningún sentido, porque Vivicom es bidireccional, ¿no? Claro. Y Neo soporta. Mira, hablas de blockchain. De hecho, hay implementaciones de conexión con blockchain, con Neo, porque blockchain es un elemento detrás de otro elemento detrás. Eso es un grafo, de nuevo. O sea que se puede modelar, desde luego, seguro, ¿eh? Pero bueno, yo no conozco este tema, ¿eh? Fernando, perdona, pero no conozco esto. Sí, totalmente. Totalmente. Hay papers por ahí de blockchain con Neo. Sí, voy a mirar qué podemos compartir. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna cuestión? Sí, perdonad que se me ha ido el tiempo, ¿eh? No, ya podrás seguir, o sea, si la gente puede seguir con nosotros, pues... Bueno, no tenía mucho más, ¿eh? Ya estaba haciendo aquí ejemplos, o sea, sí, cualquier duda de los casos de uso que he explicado, de temas de fraude o de inteligencia. Parece que no, portanto puedes seguir. O no se ha entendido nada o se ha entendido muy bien. Yo creo que se ha entendido bien, seguro. Muy bien. Eso esperamos. Sí, ahí yo he compartido algo que encontré sobre la relación de Neo4j con lo que es el blockchain, un pequeño video. Muy bien. Bueno, o sea, ya si... De hecho, yo tenía aquí algunas queries solo a modo de ejemplo, ¿eh? Pues no sé, por ejemplo, esta de aquí lo que nos da es las personas con más cargos dentro de empresas distintas, ¿no? Que también puede ser algo interesante. Decir, oye, no, bueno, puede ser una persona que tenga más cargos. Pues, ¿veis? Es el patrón persona que tiene cargos sobre E. ¿Ves? Count distinct todas las personas, todas las empresas. Esto, pues, además con unos count, etcétera. Digo, mira, esta persona, Stefaney Panella, es la persona que tiene más cargos, o sea, que tiene más cargos sobre empresas diferentes, ¿eh? Que es un total de 5. De nuevo, esto lo podemos buscar aquí con un usuario de negocio que le dicen, oye, tienes que investigar al señor Pañella, que además seguro que no tiene nada ilegal, ¿eh? O sea, esto es mero realidad de cosas que están publicadas en data, en Open Data. Entonces, veis que esta persona es representante de Partilonia Administración, representante de CLECE, de Paulonia, bla, 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 ¿vale? Tiene relación con otras 5 empresas. Y ves la facilidad de ir moviéndote. Esto es parecido a la herramienta Bloom de Neo, pero bueno, Linkurios es una herramienta más como de usuario final. Yo sé, Pedro Jiménez consulta lo siguiente, dice, ¿de dónde obtienes en este caso la información de relaciones entre personas y empresas? ¿De dónde ha obtenido esto? Sí, la en información. Este dataset. Bueno, esto está publicado en los BORMES y este tipo de información pública. O sea, sí, porque dice, yo sé que no es una pregunta de Neo. No, sí, es eso, sí, es... A ver, de nuevo, Neo no se inventa datos, es un sistema de gestión de relaciones súper potente, pero Justamente. si no tengo las relaciones, pues no voy a poder gestionar mucho. Así que, evidentemente, necesito tener algún sitio de donde salga. Lo que sí que nos puede ayudar
es para el Identity Resolution, ese concepto de, oye, tengo por aquí un señor que se llama J. Gutiérrez y otro Juan Gutiérrez, los dos son representantes de la misma empresa, los dos tal, oye, la probabilidad de que sean el mismo es mayor, sí, en eso sí que puedo ayudar, ¿vale? Pero obviamente necesitamos pistas para poder hacer las cosas, ¿no? Sin nada, esto no captura datos o sea, no captura, no puede decir, bueno, pues, tengo que dárselos los datos, tengo que cargarlos. De hecho, esto creo que lo saqué de una web por ahí, ¿eh? Es un ejemplo totalmente abierto con datos públicos, ¿eh? Creo que era de Presia o una web de estas. Veo, Lorena, que hay una pregunta de Fernando Vega, no sé si la has visto. Perdón, déjame ¿Es ver. posible realizar consultas para encontrar nodos que tengan determinadas relaciones independientes de no? Ah, sí. Perdona, sí, Fernando, sí. Quería saber si es posible realizar consultas para encontrar nodos que tengan determinadas relaciones, independientemente de los nodos a los que se conectan. Sí, sí se puede. O sea, tú puedes decir, dame personas que tienen la relación, es consejero de una empresa, pero independientemente de la empresa, por supuesto. Y devuélveme todas las empresas, o no, devuélveme todas las personas que tienen esa relación. Se puede hacer. Quería saber si, al igual que los nodos, podemos dar un valor a las relaciones, que marquen su longitud, o podemos, totalmente. De hecho, fíjate en el ejemplo este que estás en la pantalla, este elemento, que es la relación representante, en la relación cargo, la relación se llama cargo. Fíjate que todas las relaciones se llaman cargo. Pero hay tres propiedades en esta relación. La relación nombre del cargo, que es lo que yo he puesto aquí a nivel visual, la fecha desde cuándo tenía ese cargo y hasta cuándo tuvo ese cargo, en el caso de que ya no lo tenga. En el caso de que siga teniéndolo, alguno pillaremos por aquí que todavía siga con el cargo. Mira, ¿ves? Este no lo tiene. El fecha hasta es apoderado y sigue. Bueno, esto ya es un poco antiguo, pero esta persona sigue siendo apoderado todavía ahora de esta empresa, de Mercapital Private Equity, ¿vale? Así que, y también, igual que en los nodos, y como tú bien dices, el tamaño de las relaciones yo lo puedo adaptar, y veis, para que te hagas la idea del style de la relationship, yo puedo hacer que el tamaño de los consejeros sea pues más gordo que el tamaño o en función de un valor, por rangos, etcétera. Pues te lo pongo así, pero para que lo vieras que sí, que el tema del tamaño aplica tanto a los nodos como a las relaciones, efectivamente. Y pueden ser las relaciones de otro tipo, de puntos, rayas, cuadrados, redondos, todo lo que queráis. Respondido la consulta, yo creo que muy bien. De hecho, se ha respondido a la consulta. No sé si alguien más, aprovechando estos últimos minutos, si alguien más tiene alguna consulta al respecto.